Continuamos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar la semana y el programa con Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Mi querido Miguel, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jorge, amigos. Pues 145 años del aniversario luctuoso de don Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón, el villano por antonomasia de nuestro país y a lo mejor también de Texas, y bueno, pues algunos otros en otros países igual y lo hayan escuchado o lo estudien, y me llena pues de curiosidad el que próximamente le preguntaré al doctor Will Fowler de la Universidad de San Andrew en el Reino Unido, por qué esa curiosidad con Antonio López de Santana. El doctor Fowler el día miércoles realizó una conferencia dentro del Centro de Estudios Históricos de la Fundación SLIM acerca de Antonio López de Santana, aprovechando, insisto, este aniversario luctuoso, y él hizo un libro, realizó una investigación y un libro que se llama Santana, héroe o villano, la pregunta, héroe o villano. Entonces, así de esta manera se llamó esta conferencia, y en la cual, bueno, pues se habló muchísimo acerca del tema. Antes quiero comentarte que yo compartí en redes sociales esta conferencia y en grupos de aficionados o de historiadores, tanto nacional como internacional. Y te comento, Jorge, amigos, cómo las personas tienen un concepto, y yo creo que algunos pues, a lo mejor no son historiadores, pero en los conceptos y las agresiones verbales, ¿no? Y perdón, pues escritas, pero no, pues casi los escuchaba yo en el oído, ¿no? De cerca, de ratero, de 15 uñas, de vendedor de la patria, que vendió todo el territorio, la mitad del territorio. Y bueno, me llama la atención porque al final del día, pues no solamente está la obra del doctor Will Fowler, sino está también de Enrique Pedrero, y hay otros historiadores que llaman Josefina Zoraida Vázquez, que han escrito acerca de este personaje que no se puede entender. México no entiende este proceso de gestación y a estos personajes, no solamente Antonio López Santana, sino Guadalupe Victoria, que es un tema que también quiero comentar en una próxima entrega. Pues bien, Jorge, Miguel, espérame, perdón, ahorita nada más te interrumpo tantito. Habría que también meter a otro personaje para poder entender, un par de personajes más para poder entender nuestra actualidad. Yo le agregaría a un par más, si quieres, para poder hacer ahí todo el análisis completo. Yo le agregaría a Benito Juárez y a Porfirio Díaz, que tienen que ver directamente con el siglo XIX en México. De toda esta historiografía, de todo este proceso, de hecho el doctor comentaba que consideraba que era una mentira, tal vez dentro de la autobiografía o sea, las memorias de Antonio López de Santana, donde dice que la enemistad con Juárez fue porque siendo joven le sirvió en Oaxaca con los pies descalzos, y que era el servicio ahí en Oaxaca cuando él estuvo ya cuando ya era un general Antonio López de Santana, ¿no? Pero bueno, para irnos un poco más rápido por motivos del tiempo, pues las luces que salieron ayer de esta charla, una de ellas fue que el retiro que sí se durmió, pero que supuestamente había ordenado que lo despertaran en San Jacinto. No lo despertaron porque los soldados tuvieron miedo de hacerlo enojar. Y que cuando estuvo detenido y envió la carta de retirada o el documento de retirada a Vicente Filisola, entre líneas, y cuando dice el doctor, y es muy interesante, amigos, Jorge, en las cartas que escribió siendo prisionero y bajo presión, que se puede leer muy bien esas cartas donde se le da instrucciones de retirada a Filisola, entre líneas se puede leer correctamente donde le está explicando dónde hay comida, qué puede hacer, hasta dónde puede llegar. O sea,
le está diciendo, ojo, toma el control y avanza, pero este comandante pues no lo tomó así, con el miedo tal vez de desobedecer a Santana prisionero, que pues, como cualquier general no debía de haberlo obedecido porque se encontraba en prisión. Pues bueno, se da esta catástrofe de Texas. Pero por otro lado, ya al finalizar la charla, insisto, yo creo que va a estar disponible esta conferencia dentro del Centro de Estudios Históricos de la Fundación SLIM. Sale la respuesta a la pregunta: ¿Santana, héroe o villano? Y el doctor Fowler nos dice, una respuesta es un hombre de su tiempo, pero yo diría que no es de su tiempo, porque todo esto de cambios de partidos políticos, todo esto de cambios de pensamientos para beneficio, todo esto de hacerse negocios dentro de los auspicios del poder, de dejar la presidencia encargada de todo esto, porque no es alguien de su tiempo, creo que es un ser humano como cualquier otro puede en su momento ser alguien que llega al poder y que se marea o que no encuentra esa satisfacción en la administración pública, pero sí lo encuentra en la milicia, en la batalla. No era administrador, era malísimo para administrar. Lo curioso, Jorge, amigos, es que no le gustaba administrar desde el Palacio Nacional, pero todo lo que era administrar sus haciendas, administrar los pequeños pueblos en Veracruz, reconstruir pueblos, como en el caso de Santa Fe, como en el caso de Medellín, él lo lograba, ¿no? Era muy bueno en ese sentido. Desafortunadamente le daba pues pereza o le molestaba llegar a Ciudad de México y tener que estar administrando desde allá. Entonces es parte de lo que vimos el día miércoles, insisto, con el doctor Fowler. Invito a que busquen su obra, se llama Antonio López de Santana, héroe o villano, está disponible en todas las librerías. Y bueno, es parte, creo, muy importante, Jorge, me atrevo a decir, a que conozcamos esta parte de nuestro pasado para evitar otro tipo de estos personajes, conocer realmente a lo que es esta relación con Benito Juárez, Porfirio Díaz, Antonio López de Santana, porque volvemos, quien no conoce de su pasado está condenado a repetir ese mismo pasado y sobre todo un pasado terrible en un momento de nuestra historia en donde apenas estábamos constituyéndonos como nación, Jorge. Sí, tienes toda la razón, Miguel, y fíjate que en este sentido hay que verlo de esta forma, y haría yo también la misma pregunta. Y volviendo al punto que puse de este par de grandes personajes históricos de nuestro país, Benito Juárez y Porfirio Díaz, héroe o villano ambos, porque si leemos a Francisco Bulnes sobre Benito Juárez, pues nos vamos a dar cuenta de que pues no precisamente fue un héroe, sino Bulnes lo pone netamente como un gran villano en la historia de nuestro país, y de la misma forma a Porfirio Díaz también es uno de los villanos favoritos en México porque pues bueno, a raíz de que él cae, se gesta la revolución y después tuvimos más de 70 años de un partido gobernando sobre esa base, sobre la base revolucionaria. Por tanto, es así que es el Partido Revolucionario Institucional y ellos forjaron esa historia y sobre todo, pues necesitaban, como en todas las historias, necesitaban tener a un villano para poder sostener pues ya su victoria como tal y pues seguir manteniendo ese poder hegemónico. Entonces, creo que es importante también estudiar a ambos personajes. Por supuesto que el tema de Santana es un tema especial por lo que significa, por lo que conllevó. Apenas estábamos naciendo como un país independiente y en ese sentido, pues es trascendente y como bien lo indica Miguel, conocer nuestro presente. Para conocer nuestro presente tenemos que conocer ese pasado y que no nos vendan tampoco espejitos o parte de la historia oficial. Yo siempre pongo de referente un libro que a mí se me hace un libro que tiene uno que tener de cabecera, que es de José Antonio Crespo, se llama Contra la Historia Oficial y precisamente habla de esto, ¿no?
no todos los héroes fueron tan héroes, ni no todos los villanos fueron tan villanos, Miguel. Pues excelente el tema, Miguel. Vamos a estar contigo el próximo Permíteme, Jorge, viernes. para concluir, te quiero decir que se tocó un tema que también podemos tocar en otra entrega, pero que se los dejo, los focos rojos que se prendieron dentro de la charla, el carisma que tenía Antonio López de Santana. Lo que dice Max Weber, donde también citando a Max Weber, el propio Fowler, nos dice que el peligro que implica que un líder sea carismático, que influye en las masas y que de repente las mismas masas que pues, son abstractas, pues lo votan también, ¿no? Como sucedía en este caso, lo llamaban con devoción. Aguas. Y al poco, sí, sí, sí. Llamado allá. Sí, sí, y vaya, tenemos que estudiar, mira, fuera de cualquier contexto y de estar, porque tenemos todos los fundamentos, por supuesto. Imagínate la teoría de Max Weber acerca de este tema del carisma, pero sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Este tipo de líderes carismáticos, populares, como el caso de Antonio López de Santana, pues es mi paisano y todo, y yo lo estudio, no soy fanático, me gusta estudiarlo porque entiendo cómo hechizaba a la jarochada, porque tú lo sabes, Jorge, para convencer a los jarochos se necesita mucho más que caer bien, ¿no? Creo que ese es el carisma, esa forma agradable, y tenemos otro caso reciente de hace unos 12 años, en el cual alguien era tan carismático que a donde llegaba se sabían los nombres casi de todos los pobladores, ¿no? Entonces, aguas. Y nada más también para tu suerte, aguas, sí, exacto, y nada más para su suerte también se sacó la lotería 2 veces. Dos veces nada más. y oye, pidió que le regresaran los boletitos. Está bien. Sí. Bueno, interesante eso, Miguel. Pues vamos a dejarlo para la siguiente semana esto, si podemos hacer ahí independientemente de los temas que haya, pero me interesa esa parte, porque sí es importante y tiene a colación 100% en nuestra actualidad. Digo, hay que verlo, no únicamente en México, sino en el mundo, todos los líderes carismáticos que están en el poder y bueno, pues, ¿qué están haciendo? ¿Lo están haciendo bien? ¿Lo están haciendo mal? Eso nos va a decir la historia. Y también los seductores de la patria, Jorge. Los seductores de la patria. Ajá, diría Enrique Krausen. Órale. Los intelectuales orgánicos, como le dirían, ya sabes quién. Ya sabes. Así es. Miguel, muchísimas gracias y ya el próximo viernes estamos contigo. Perfecto, gracias a ustedes. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta en nuestra sección Veracruz en la Cultura. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden, vamos a estar el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde aquí en Conexión de Análisis. Pásela muy bien.